Bien, nos vamos a salir un poco del protocolo en el sentido de que hasta ahora había un solo presentador. En este caso, la presentación esta va a estar a mi cargo en una primera parte y posteriormente a el doctor Juan Ignacio Lagleicia, que está en Regina. El tema de la exposición nuestra, que corresponde al proyecto de investigación 40A-912, que es del año pasado, en realidad empieza este año, 2021, tiene que ver con residuos de industrias jugueras degradados por Pleurotus austriatus, es decir, las gírgolas, y también compostados. Y estos productos para emplearlos en la producción de plantines y también el uso de modelos matemáticos para poder optimizar la producción de plantines hortícolas y también para optimizar la, el proceso de compostaje. Aquí tenemos, voy a poner el punterito, los integrantes del equipo, quienes habla el director, Daniel, Juan Ignacio, el codirector, que ya lo conocen de una presentación de la semana anterior, Facundo Iturmendi, que también ya presentó la exposición de la semana pasada, Federico Maldonado, María Belén Muglione, Marcela Filippi y Mariela Serier. Es de destacar que este equipo, un simple comentario, al igual que muchos de los que escuché la semana pasada, está conformado por un grupo multidisciplinario, en el sentido que venimos de distintas ramas de la ciencia. Por ejemplo, yo soy físico, Juan Ignacio es ingeniero de alimentos, doctor y especialista en modelos matemáticos. Facundo ya lo conocen, ingeniero en alimentos. Federico es ingeniero agrónomo, María Belén Buglione, bioquímica, Marcela Filippi, ingeniera química, y Mariela Serier, licenciada en química. O sea, como pueden ver, un espectro bastante amplio de disciplinas. Antes de presentar lo que estamos haciendo en este proyecto 40A-912, primeramente unos antecedentes sobre lo que se hizo para poder avanzar sobre aquello y darle un pasito más hacia adelante con los temas que se venían trabajando. Entonces, algunos antecedentes. Primero, unos estudios de compostaje en este caso, de orujo de tomate, aquí en donde estamos, en Choelechuel. Esto se hizo en el año 2018, mayo de 2018. Se armó una pila de compostaje de 3 metros cúbicos aproximadamente, con orujo de tomate, chips de poda, paja, estiércol equino, y como se les explicará después seguramente, así muy brevemente, en el proceso de compostaje es necesario que exista aire, es decir, es un proceso aeróbico, y en este caso el proceso se realizó por medio de el venteo de estos tubos en forma natural para evitar un proceso de volteo de la pila que implica trabajo manual importante o bien máquinas de las cuales no contamos. Lo que se vio es que en este proceso, a los 3 días de iniciado o de armada la pila, la temperatura subió hasta casi unos 60 grados, una temperatura óptima para lo que es la etapa termofílica del proceso de compostaje. Pero lamentablemente, la época, estábamos hablando de mayo y después siguieron meses muy fríos, la temperatura no se mantuvo como uno debería esperar. En esta etapa termofílica necesitamos por lo menos unas 3 semanas de mantenimiento de esta temperatura para eliminar las bacterias. Por lo tanto, lamentablemente,
Este experimento tuvo que abortarse, se dejó de lado, y también en parte no solamente por las temperaturas, sino porque aquí en Cholechuel cerró la planta de producción de tomate de conservas y dejamos de tener orujo de tomate en cantidades importantes. Otros experimentos que llevamos a cabo, en este caso con menor cantidad de orujo de tomate y compost, eh, fue de la producción de plantines de tomate en bandejas alveoladas que tenían dos volúmenes, uno de 100 centímetros cúbicos y otro más pequeño de 30 centímetros cúbicos, y se emplearon distintas mezclas dentro de la composición del sustrato. Un sustrato comercial, que no voy a dar la marca, que contiene turba en su composición, y como ustedes saben, la turba es un producto no renovable. Compost de pera y manzana, que fue provisto por la industria Jugo Sociedad Anónima, que está en Villa Regina, y perlita, que es un sustrato químicamente inerte. Estas son las mezclas que empleamos en sustrato comercial, el 100%, sustrato comercial y compost, compost de orujo de pera y manzana, y compost más perlita. Los resultados que se obtuvieron, eh, luego de medir estas variables, el porcentaje de emergencia, aparición del primera hasta tercera hoja verdadera, peso fresco, tanto de la parte aérea como radical, lo mismo que el peso seco, el diámetro de tallo y la altura del plantín, fue que en el caso del desarrollo de estos plantines en las celdas de 30 centímetros cúbicos, las más pequeñitas, se encontró que los plantines desarrollaban mejor en la mezcla de sustrato comercial y compost que en el sustrato comercial puro. Y si bien no medimos área foliar, aquí pueden ver en una fotografía, una imagen, que efectivamente el área de estas hojas del tomate fue ligeramente superior, va significativamente superior, aunque no fue medida, a las que crecieron en el sustrato de comercial puro. Entonces, en base a estas experiencias previas que correspondían a un proyecto de investigación de 2017, se intentó avanzar con estas temáticas, introduciendo modelos matemáticos para optimizar la producción de plantines y también optimizar la producción del compost, en este caso ya no con orujo de tomate, sino siguiendo la línea de lo que sí se produce en Villa Regina, orujo de pera y de manzana. Entonces, esto sí ya fue realizado y tuvo éxito, a diferencia de lo que nos ocurrió con el compostaje, y bueno, y fue publicado este año en una revista de impacto, a pesar de ser argentina, que está catalogada como un Q3, algo así. Bien, en cuanto al proyecto actual de 2020, el objetivo general de este proyecto fue estudiar y optimizar las formas alternativas de reutilizar estos orujos que provienen de las industrias jugueras de pera, manzana y las productoras de tomate, tanto como en compostaje, al menos en manzana y pera, y también como utilización de producción de hongos lignocelulolíticos, como es Pleurotus ostratus, para justamente biodegradarlos. Para llegar a este objetivo general hay que pasar
por una serie de objetivos específicos o secundarios, aunque no necesariamente secuenciales, al menos los primeros tres sí, y mi exposición va a ser la de los primeros tres objetivos específicos, y el cuarto se lo voy a dejar que lo exponga el doctor La Iglesia, que es especialista en modelos. Primeramente necesitamos cultivar los hongos gírgolas, los pleurotus, para obtener el sustrato biodegradado. Si no obtenemos sustrato biodegradado por pleurotus, entonces no vamos a poder seguir subiendo estos escaloncitos, porque el siguiente objetivo específico tiene que ver con el empleo justamente de este orujo biodegradado para la producción de plantines hortícolas que son de tomate, y tenemos pensado hacer tomate y ají o pimiento. Y una vez hecho esto, con las distintas mezclas que tenemos, todavía no estamos en esta etapa de la producción de plantines porque estamos recién en la obtención del orujo biodegradado por Pleurotus. Una vez hecho esto, con las distintas mezclas vamos a tratar de optimizar la producción de plantines, es decir, buscar cuál es la combinación, cuál es la proporción de mezcla más apropiada para obtener un plantín en estas bandejas alveoladas para poder posteriormente ser trasplantados. Y entonces este tercer objetivo específico tiene que ver justamente con buscar o aplicar un modelo que justamente nos dé cuál es la mejor mezcla para producir el plantín. En cuanto a las mezclas que tenemos pensado emplear, después las voy a presentar. Vamos a ver que en estos primeros nos falta todavía el cuarto objetivo específico, que lo voy a nombrar yo sí, pero lo va a exponer Juan Ignacio. Es justamente formular y calibrar un modelo matemático para describir el proceso de compostaje de orujo, de pera y manzana, y optimizar ese proceso. Entonces, en cuanto a estos primeros objetivos, los primeros tres, la metodología de trabajo que vamos a implementar, primeramente el cultivo de hongos, en el cual estamos en esta etapa. Necesitamos primeramente partir del orujo. En este caso estamos ensayando orujo de tomate en este momento. Este orujo tiene que ser inoculado con el hongo y primeramente pasa por una etapa de fase oscura en donde se produce el micelio, esta forma blancuzca que está por debajo de la bolsa plástica que ven, y posteriormente pasar a una fase de fructificación en donde se cambian los factores de temperatura y sobre todo de luminosidad para obtener los cuerpos fructíferos o carpóforos. Y lo que nos interesa particularmente en este proyecto es esto que está acá, que sería el orujo biodegradado. Bien, en este orujo biodegradado vamos a intentar utilizarlo en la producción de plantines, no como único sustrato, sino en una mezcla constituida por turba, que ya adelanté que es un componente, un compuesto que no es renovable, y por lo tanto, desde el punto de vista medioambiental, es conveniente buscar sustratos alternativos, como fue en el caso que mencioné anteriormente, de que el orujo compostado de pera y manzana funcionó bien.
mezclado con el orujo biodegradado, este que está aquí, y además del compost de orujo de pera y manzana, y un cuarto componente que es químicamente inerte, que es la perlita, con la idea entonces de producir las bandejas de plantines o plantines propiamente dicho, de tomate y posteriormente eh, ají o pimiento. Aquí entonces vamos a emplear distintas mezclas en distintas proporciones, que son varias, ahora les cuento por qué, y tenemos pensado realizar unas 10 mezclas en estas proporciones que se indican aquí. Observen que la perlita va a estar en todo momento en la misma proporción, mientras que estas otras, que recuerdo que esto es el compost, el orujo biodegradado o sustrato biodegradado y la turba, que van variando desde el mayor porcentaje posible hasta tener una mezcla en partes iguales de compost, sustrato y turba, sustrato biodegradado y turba en proporciones iguales. Y por supuesto con las repeticiones correspondientes, además de estas 10 mezclas. ¿Cuál es la idea de buscar tanta cantidad o analizar tanta cantidad de mezclas y ver variables tanto físico-químicas como fisiológicas en el caso de los plantines? Es justamente poder después buscar el modelo o la mezcla más conveniente de estos tres componentes para la producción de los plantines. Y para realizar justamente esta optimización de la mezcla más adecuada para la producción de los plantines, vamos a emplear una metodología que recibe el nombre de análisis de superficie de respuesta, en donde se modelan efectos que son sinérgicos y antagónicos de cada uno de los componentes de una mezcla en las variables respuesta. ¿Qué variables van a intervenir en estos modelos? Bien, las variables independientes van a ser justamente estos tres sustratos: la turba, el compost y el orujo biodegradado o sustrato biodegradado, mientras que las variables dependientes de estos modelos van a ser de naturaleza físico-química, como por ejemplo el pH, conductividad eléctrica, densidad aparente, porosidad total, capacidad de retención de agua, y por otro lado, variables fisiológicas que tienen que ver con el crecimiento de los plantines, como son la altura, el diámetro, la altura de los plantines, el diámetro del tallo y peso fresco y seco, tanto de la parte radical como de la parte aérea del plantín. Y las funciones que vamos a emplear para el análisis de superficie de respuesta estas son sencillas, son modelos lineales, cuadráticos y cúbicos. O sea que no, son todas en este caso funciones relativamente sencillas. Para explicar un poco el tema del análisis de superficie de respuesta, les voy a presentar una idealización de lo que supuestamente esperamos obtener en una variable dependiente. En este caso elegí la densidad aparente de la mezcla de los tres componentes, y lo que uno esperaría obtener, esto repito, es algo ideal, no se ha hecho todavía, es que
justamente la menor densidad aparente se encuentre con el mayor porcentaje de turba y de orujo biodegradado, y en cambio, cuando la proporción de compost aumente, como eso ya lo sabemos por la experiencia de la publicación del 2021, que la densidad aparente aumenta. Y si la densidad aparente aumenta, eso no es bueno para el crecimiento del plantín, porque implica falta de aireación y el, dificultad de las raíces en introducirse dentro del sustrato. Este, este triángulo superficie fue adaptado de esta publicación del 2015 de Seglier. Bien, quedaría ahora el cuarto objetivo específico, que tiene que ver con la modelización para la optimización del proceso de compostaje, y voy a ceder la palabra a mi colega Juan Ignacio, que espero que estés por allí. Sí, acá Yo, estoy, Daniel. bien, entonces yo sigo, Juan Ignacio, pasando las diapos. Vos me Dale, decís cuando cambie de diapositiva dale, y perfecto. paso al siguiente. Dale. Bueno, como les mencionaba Daniel, la idea, uno de los objetivos de este proyecto es hacer un ajuste, una calibración de un modelo matemático que represente este sistema de compostaje, ¿sí? Como ¿qué significa esto de compostar? O les voy a hacer un resumen brevemente en un par de slides, como para que se lleven una idea de qué es lo que vamos a intentar realizar, ¿sí? Nosotros estamos recibiendo este orujo de manzana y de pera, como se ve en la imagen superior izquierda, ¿sí? Donde vamos a tener largas hileras, ahí como señala Daniel, largas hileras que son acomodadas en pilas, ¿sí? Y esa materia orgánica, básicamente el nitrógeno y el fósforo orgánico, lo que queremos hacer, o lo que van a hacer los microorganismos, es transformarlos en materia inorgánica para que después pueda ser utilizada como un abono, ¿sí? Porque en las condiciones originales esta misma no puede ser aprovechada por las plantas. ¿Cómo hacemos esa transformación? Como les decía, los microorganismos son los encargados de hacerla, y alguna ayuda le vamos a dar nosotros con este sistema que tenemos ahí, que estamos mostrando, que es un rotovator, que lo que hace es girar en función de las necesidades de la pila y mover y homogeneizar esa estructura. Donde vemos ahí lo que se está liberando es vapor de agua, porque lo que está ocurriendo en esa transformación es una reacción, en esa reacción aeróbica, ¿sí? Que queremos evitar. Además, en ese movimiento, la anaerobiosis es la degradación de esa materia orgánica y transformarla en materia inorgánica. Pasada, Dani, una slide. Básicamente, como les decía, ¿qué es lo que sucede? Esa materia orgánica es atacada por esos microorganismos junto con el oxígeno, y tenemos como producto dióxido de carbono, vapor de agua y energía, ¿sí? Porque es una reacción exotérmica, o sea que la temperatura es una de las variables de control en este sistema. Y nosotros lo que vamos a tratar de demostrarles brevemente y de manera simplificada qué representan cada uno de estos términos de nuestro modelo matemático, ¿sí? Una de las ecuaciones que van a representar estos microorganismos es esa ecuación diferencial, que lo que hace es representar el crecimiento y la muerte de los microorganismos, seguida por una tasa de crecimiento y una tasa de mortandad que vamos a ajustar para nuestro sistema. El alimento, seguí, Dani, el alimento que está representado por estas ecuaciones, que lo muestran en este caso es la evolución del fósforo y del nitrógeno. Tanto vamos a tener ecuaciones para lo que es el fósforo orgánico y el fósforo inorgánico, y lo mismo para el nitrógeno. El oxígeno, que se va a ir difundiendo a medida que vamos haciendo esos movimientos, esos volteos, o por transferencia y difusión del medio ambiente hacia la pila, y lo que los organismos de alguna forma van consumiendo para hacer esa transformación, ¿sí? El dióxido de carbono, como les mencionaba, que se va a generar, ¿sí? en esta transformación de compostaje. El vapor de agua, que también lo vamos a representar con una ecuación diferencial, que puede estar dado por las inclemencias climáticas, por lo que genera esta transformación, la humedad ambiente, bueno, un sinfín de
de situaciones, y la temperatura, ¿sí? Porque como les decía, es una reacción exotérmica, vamos a tener liberación de calor, que se va a modelar con una ecuación diferencial que representa la evolución de la temperatura, que también está afectada por diferentes términos de convectivos, difusivos, de radiación y de generación de calor por el mismo sistema, ¿sí? Entonces, todas estas ecuaciones en conjunto, básicamente, pasada en una slide, lo que hacen es representar, digamos, conformar este modelo matemático, este sistema de ecuaciones, para de alguna forma poder predecir nosotros y poder ajustar los comportamientos que tenemos de estos microorganismos, donde en estos vamos a tener parámetros inciertos en una primera instancia que vamos a calibrar resolviendo un problema de estimación de parámetros ciertos que son nuestros datos, y como salidas vamos a tener variables de estado que van a ser diferenciales y algebraicas, ¿sí? Pásame, Dani, una slide. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este trabajo? Nosotros hace un año básicamente estamos trabajando en la planta piloto de alimentos, estamos conformando un grupo de modelado matemático que se ha hecho muy fuerte en lo que son las plataformas libres, entre esas Julia, como mencionaba Daniel al inicio de la presentación. Esta plataforma es libre y gratuita y posee un montón y sin fin de solvers para resolver este tipo de problemas. En este caso va a ser un problema no lineal el que vamos a estar resolviendo, y nos va a permitir calibrar y ajustar nuestro modelo. Y las salidas que vamos a tener, ese va a ser un gráfico típico que tenemos como información de evoluciones de temperatura, que nos van a permitir de alguna forma tomar decisiones sobre las variables del proceso, ¿sí? En qué momento, por ejemplo, ir a generar un volteo para controlar esa temperatura máxima y que no exceda de determinados valores, o ir controlando la velocidad de deshidratación, ¿sí? Porque nos puede traer problemas operativos si se deshidrata muy rápido la pila, y un sinfín de situaciones. Pasada en un slide. Como les mencionaba, entre ellas puede ser evitar, como problemas operativos, evitar la autoignición, ¿sí? Que se incendien esas pilas por la elevada temperatura, en situaciones adversas o condiciones climáticas extremas que tengamos que hacer tengamos que realizar una acción anterior por ejemplo, si vamos a encontrarnos con una precipitación cerca, no generar volteos, o si va a haber, digamos, vamos a tener un clima de mucho sol y calor, ir a generar volteos para evitar esos problemas de autoignición. Y como les decía, también se pueden producir roturas del equipamiento utilizado si se produce una deshidratación muy rápida de la pila, y estos son problemas que queremos evitar de alguna forma. Entonces, si nosotros tenemos modelos matemáticos que nos permitan de alguna manera poder prever estas situaciones, sería muy interesante. Estamos en el desarrollo de ello y cuando tengamos resultados los vamos a presentar. Eso sería todo y muchas gracias por la atención.